Revelaciones escalofriantes, un mundillo maldito y los secretos siniestros de Tres Cruces. Valentina, con su corazón latiendo a 1000 por hora, mira por la ventana de su pequeño apartamento en Tres Cruces. La noche ha caído y con ella una sensación insidiosa de peligro se cierne sobre el barrio. Un susurro fugaz entre las sombras parece prometer calamidades, y el eco de las risas de los niños se apaga abruptamente, solo para ser reemplazado por murmullos que advierten sobre lo que acecha en la oscuridad. Las ollas en la cocina hierven, un sonido habitual que debería dar calma, pero esa noche el burbujeo se mezcla con el zumbido del neón que rasga la penumbra externa, creando una sinfonía aterradora. Valentina siente la dependencia de esos sonidos como un ancla en su realidad, pero el pánico comienza a cernirse con la reciente oleada de desapariciones. Los niños que antes corrían por las calles ahora son solo recuerdos, una pesadilla inconcebible que se ha vuelto dolorosamente real. Mientras lava los platos, un sonido extraño proviene de la casa contigua. Un crujido sutil, un lamento casi humano, hace que la piel de Valentina se erice. ¿Qué será eso?, se pregunta, su instinto maternal activándose de inmediato. Por un momento, recuerda las advertencias de los ancianos del lugar, historias de pactos oscuros y entidades desconocidas. Con decisión, se mueve lentamente hacia la puerta. Cada paso le pesa en el alma y la respiración se le hace corta. Mas algo la empuja, el deber de proteger a su hija Sofía. Al acercarse a la casa vecina, una luz tenue florece de una ventana, revelando sombras que se desplazan como si la habitación estuviera viva. La adrenalina corre en sus venas cuando las marcas en la puerta, símbolos de un ritual olvidado, atrapan su atención. La helada sensación de que algo no está bien se apodera de ella, pero su mente lucha contra el pánico. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el miedo aterrando cada uno de sus pensamientos, Valentina regresa a casa, sintiendo cómo el terror se adhiere a ella. Esa madrugada, su teléfono vibra insistentemente con mensajes crípticos en el grupo de WhatsApp del barrio. Los ojos que ven lo que los vivos no pueden, dice uno. Un escalofrío reptante le recorre la espalda. La atmósfera se enrarece. Cada murmullo en el vecindario se convierten en ecos de advertencias inminentes. De repente, un ruido estrepitoso, cristal rompiéndose, interrumpe la aprehensión. Sofía, asomándose con miedo a la puerta, le roba el aliento. Valentina, con el corazón en la garganta, decide actuar. La oscuridad afuera parece cobrar vida, y justico cuando abre la puerta, un niño aparece, sus ojos vacíos pero cargados de terror. «Escapé de algo que nos atrapa», dice con voz temblorosa. Valentina siente que la realidad se desmorona. Mientras la luna lanza su luz pálida sobre el niño, éste desaparece en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo un eco inquietante. La gente debe callar lo que han visto. En un instante lúcido y aterrador, Valentina comprende que más que la desaparición de otro niño, la verdad brutal acecha más cerca de lo que imaginaba. ¿Está su vida y la de Sofía realmente a salvo? Cuando decide cerrar la puerta y proteger su hogar, un rito desgarrador resuena en la oscuridad, convirtiéndose en su más profundo temor. El horror ha comenzado. Valentina, con las manos temblando y la mente en un torbellino de pensamientos horribles, se aferra a la puerta como si fuera su única salvación. La risa de Sofía se ha desvanecido, reemplazada por un silencio inquietante que resuena en su pecho. ¿Qué había visto el niño? ¿Qué estaba acechando en las sombras? Su corazón late desbocado mientras se pregunta si realmente pueden estar a salvo. «Sofía, ven aquí», dice con voz temblorosa,
intentando sonar firme. La pequeña se acerca. Sus ojos grandes y redondeados reflejan el miedo que la madre siente. La noche se hace más oscura, las luces de la calle parpadean y el aire se siente pesado, como si la oscuridad misma estuviera esperando el momento adecuado para atacar. De pronto, un nuevo sonido, como un susurro, se desliza entre las ranuras de la ventana. Me pregunto si trae más advertencias o si es simplemente el viento. Pero no, Valentina sabe que hay algo más. Se acerca lentamente a la ventana, su corazón golpeteando con fuerza, y aparta la cortina con un gesto temeroso. Allá afuera, al fondo de la calle, una figura oscura se erige entre las sombras. No se mueve, solo permanece allí, como una estatua de miedo, observando. La imagen es tan inquietante que Valentina siente que el aire escapa de sus pulmones. Esa presencia, aunque distante, le da la sensación de que sus ojos penetran en su alma, como si conociera sus peores secretos. «No mires, Sofía, quédate a mi lado», murmura como un mantra. Pero la niña, atraída por la oscuridad, pregunta: «Mamá, ¿quién es?». Valentina siente pánico. La curiosidad de su hija, esa inocencia, se convierte en su mayor temor. En ese momento, la figura comienza a moverse lentamente, deslizándose con un ritmo casi sobrenatural hacia su hogar. «¿Qué queremos?», se pregunta Valentina cada vez más aterrorizada, su mente ciega por la preocupación por su hija. ¿Y si esa sombra se trata de un niño perdido? No, no hay manera. Los ancianos en el vecindario hablaban de una entidad, un ser que se alimenta de los miedos. El pacto. Valentina se agarra a sus sienes, buscando la lógica en esa negrura. Grados de miedo la envuelven, y cada fibra de su ser le grita que esto no es natural. «Sofía, necesitas quedarte callada», le susurra, mientras las manos le sudan. De repente, las luces parpadean, antes de apagarse por completo. El hogar se convierte en un laberinto sin límites. «¿Dónde está Sofía?». Valentina siente el frío recorrer su piel, su instinto maternal haciendo eco en cada parte de su ser. Pero no hay respuesta. Todo quedó en silencio, excepto por el sonido de su propia respiración y un crujido que la hace avanzar hacia la sala. Cada paso que da es lento pero decidido. La oscuridad parece estar viva. La sombra palpita y se mueve, como si fuera una criatura con deseos propios. Cada centímetro que avanza la descompone un poco más. De repente, un grito del rincón. «¡Mamá!». Sofía aparece, saliendo de su escondite. La niña está pálida y sus ojos miran hacia el pasillo. «¡Mamá! ¡Hay algo más!». Valentina gira rápidamente hacia el pasillo, el terror creciendo en su interior. Una figura se dibuja en la oscuridad, una forma retorcida, distorsionada. Dos ojos brillan al final del pasillo, como si el abismo mismo decidiera quitarse la máscara. Valentina siente que su corazón se detiene. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunta de nuevo, su voz ahora más firme. La figura avanza, su eco se mezcla con el murmullo. «Has visto lo que no debías, has roto el pacto». «No sé de qué hablas», responde Valentina, luchando por mantener la calma. La sombra se ríe, una risa que reverbera entre las paredes, como si todo lo percibiera. Los ojos que ven lo que los vivos no pueden, ahora están marcados. La figura da un paso más, y Valentina siente que un chillido sordo brota de su interior. La pesadez de la sombra se hace aún más fuerte, como una fuerza de la naturaleza que la empuja hacia atrás. «¡Sofía!», grita, mientras la niña se aferra a su pantalón, asustada. «¡Mamá! ¡Estoy aquí!». Pero Valentina siente que el terror se está ceñiendo sobre ellas y el suelo tiembla. «Debo sacarte de aquí, ahora». Valentina toma de la mano a Sofía y corren hacia la cocina, un refugio que parece más seguro a pesar del pánico que embarga la sala. Los murmullos siguen resonando, un eco interminable de advertencias. No es suficiente. La sombra ahora se agita, mostrándose más amenazante. En ese instante, lo más aterrador surge, una verdad que corta como un cuchillo. Han despertado algo que no comprenden, algo que no deben haber despertado. Valentina y Sofía se asoman a los alrededores. La cocina está envuelta en un caos,
pero la figura oscura se aproxima, creciendo, tomando forma de algo mucho más terrible de lo que habían imaginado. En un momento de fría claridad, Valentina se da cuenta de que la única forma de escapar podría ser enfrentando el mismo pacto que habían ignorado. «Debemos encontrar el espejo», dice, ahora con una resolución inquebrantable. «El espejo de la abuela». Pero su corazón late con más fuerza. La oscuridad se cernía como una tormenta en formación. Ella no sabe si realmente existe una salida, y si el espejo solo refleja más miedo y oscuridad. Pero ya no hay tiempo para dudas. Agarrando la pequeña mano de Sofía, Valentina se lanza hacia el pasillo opuesto. Lo que ve, la espera, podría ser la prueba final de su valentía, o, tal vez, su perdición. La sombra ruge detrás de ellas mientras corren, y el escueto eco de la risa maldita las persigue. El pacto está sellado. Valentina arrastra a Sofía a través del pasillo, sus pasos resonando como un tambor desbocado. La sombra se mueve, deslizándose como un caza al acecho tras ellas. El aire está impregnado de una putrefacción que eriza la piel, y Valentina siente el aliento gélido de la oscuridad sobre su nuca. «No mires atrás», ordena, con voz entrecortada, mientras su corazón late con desesperación. La pequeña asiente, pero la curiosidad infantil brilla en sus ojos. Ella no entiende el horror que la sigue, no como Valentina. «¡Mamá!», Sofía grita, y eso rebotó en las paredes como un eco aterrador. La figura se detiene por un momento, como si gustara de la oportunidad de jugar con el miedo fresco. Sus ojos llameantes brillan con un entusiasmo perturbador. Las paredes parecen estrecharse, pero Valentina cierra los ojos un instante, centrando su mente en el espejo. En su mente se dibuja la imagen de él, viejo y cubierto de polvo, pero a la vez un artefacto que alberga secretos. La abuela siempre decía, «El espejo revela la verdad, aunque duela». Con esta idea fija, toma una determinación firme. Dibujando lo que parece un mapa con su memoria, se lanza a la izquierda, hacia el pequeño cuarto donde la luz de la luna se filtra con apenas un matiz. Pero antes de llegar a la puerta, un escalofrío corre por su espalda al sentir que algo se interpone en su camino. La sombra se materializa frente a ellas, una forma amorfa pero claramente amenazante. «No escaparás», susurra con una voz grave, como el desgarrón de una tela. Valentina se queda petrificada. Antes de que su mente pueda procesar, una risa escalofriante vuelve a llenar el aire, resquebrajando la quietud. «Sofía, ven aquí», Valentina grita, tirando de la mano de su hija mientras el terror se anida en su garganta. La niña se queda paralizada, atraída por la luz tenue que emana del cuarto. «Sofía, no», un grito envuelto en desesperación. Al avanzar, el pánico consume a Valentina. Su instinto materno grita que debe protegerla. La sombra, no obstante, se mueve como el humo, corriendo a su alrededor, formando círculos en torno a la niña. «Se la llevaré. Ella es parte del pacto ahora». No, no. Los recuerdos se deslizan en su mente. Una abuela enferma, una advertencia olvidada. «El espejo», murmura, más para sí misma que para Sofía. Pero eso es lo último que le queda. Un hilo delgado de esperanza que desea explotar. Valentina empuja la puerta del cuarto. Un golpe seco resuena en la madera contra el marco, y el aire dentro parece vibrar con energía oscura. Cada objeto, cada sombra allí dentro está cargada de recuerdos olvidados. La luz parece una medida de tiempo, pulsando como un latido. Pero de inmediato, la figura oscura la sigue, fusionándose con la penumbra del espacio. «No tienes idea de los secretos que conoce este espejo», dice, mientras sus ojos brillan con malicia. La niña balbucea, asustada, pero el silencio de la habitación absorbe el sonido. Valentina encuentra el espejo. Antiguo y ornamentado, su superficie es un cristal sucio y agrietado, pero en su reflejo algo más se dibuja. Su rostro lleno de pánico, y a su lado una figura. Valentina se acerca, y su corazón se detiene. «No», se susurra, viendo lo que nunca quiso ver, todo lo que ha olvidado, todo lo que ha perdido. La sombra asoma detrás de ella, ahora en un rostro conocido, uno que creía enterrado en el pasado.
La figura sonríe y Valentina siente que su mundo se desmorona. ¡Mamá!, grita Sofía, rompiendo el trance. Valentina se vuelve, pero la oscuridad se agita con una nueva ferocidad, casi ansiosa. El espejo, ¿lo usarás?, pregunta la sombra con un eco hipnótico. Solo si es necesario, murmura Valentina, incapaz de apartar la mirada de su reflejo. En ese instante, un grito desgarrado resuena fuera, una advertencia. La oscuridad comienza a desgastarse y lo que aparece en el espejo no es solo su reflejo, sino una vista aterradora del mundo más allá, un mundo que parece caer. «Valentina, debemos irnos». La voz de Sofía la despierta de su trance, pero la desesperación golpea de nuevo. Puede sellar el pacto enfrentando la verdad reflejada. Las sombras retuercen su forma, susurrando un secreto que solo ella puede escuchar. Y mientras la habitación tiembla, la pregunta queda en el aire. ¿Qué es lo que realmente encontrará en el espejo? ¿La verdad o la condena eterna? Valentina se aferra a la idea del espejo, como si de ello dependiera la vida de Sofía. La figura en el cristal parece sonreír, una sonrisa torcida, un reflejo de lo que ella misma podría haber sido. Su mente se inunda de recuerdos, momentos felices, decisiones erradas y una advertencia que nunca tomó en serio. La sombra, ansiosa e inquietante, se arrastra por el suelo y Valentina siente que las paredes del cuarto se comprimen a su alrededor, como si la casa misma respirara un aire pesado de traición. «No podemos quedarnos aquí», grita a Sofía, pero su hija se encuentra aún paralizada, los ojos abiertos como platos, atraída por la luz del espejo y la imagen inquietante que refleja. «¡Mamá!», grita Sofía, rompiendo el silencio tenso. Valentina se da la vuelta de nuevo hacia el espejo, su corazón bombeando en un ritmo frenético. La figura en el cristal parece moverse, como si tuviera voluntad propia. «¿Qué viste, Sofía?», pregunta Valentina, su voz temblando con el miedo de saber que la pequeña podría haber estado expuesta a algo que ni ella misma entiende. Vi a abuelita, y ella, la pequeña comienza, su voz se quiebra. Ella me miraba con tristeza. Una punzada de terror atraviesa a Valentina. La abuela no es solo un recuerdo. Su nombre es un grillete pesado atado a un pasado que regresa ferozmente. Los ecos de un pacto olvidado resonaban en su mente, tan gélidos como la sombra detrás de ellas. «Ella no está, Sofía, no puede estar, no», murmura, pero duda. «Sí está». Ella tenía miedo. El rostro de Sofía se arruga en una mezcla de inocencia y pavor. La oscuridad se relame los labios como si se alimentara de su incertidumbre. La figura en el espejo parece girar, tomando una forma más clara. Valentina siente el aire hacerse espeso, como un manto de pesadez. «No te acerques», le advierte a Sofía, mientras intenta pensar en una salida. Pero la ruptura del silencio trae consigo un nuevo sonido, un susurro antiguamente olvidado. «Te dije que el espejo revela la verdad, Valentina. Estás lista para mirarte con ojos sinceros». La sombra ríe. Este sonido es frío y descorazonador, y Valentina siente cómo su estómago se revuelca. «¿Qué quieres?», le grita, buscando en su pecho el coraje que le permita enfrentar esta situación. La sombra responde con un susurro entrecortado. «Quiero lo que te pertenece, todo lo que escondiste y lo que permitiste que se perdiera. Solo son recuerdos, pero esos recuerdos pueden salir a la superficie de maneras espantosas», dice, como si le ofreciera una elección, cuando en verdad solo había una. El espejo brilla intensamente en un destello de luz y Valentina se siente atraída a su reflejo. Su corazón late desbocado. «Elige, Valentina, la verdad o la oscuridad», susurra la sombra, atrapando la esencia de su ser. «No tengo opciones», responde ella, su voz apenas un susurro. Entonces, el dolor al recordar clases de su infancia en las que aprendió que el horror y la tristeza podían coexistir en un solo lugar, está a punto de tomar una decisión cuando un grito sordo proviene del pasillo. La puerta se abre de golpe y una oleada de aire helado la envuelve. El rostro de un extraño aparece en el umbral, cubierto de un velo de miedo y angustia. «Ayuda, por favor», grita, pero su voz se ahoga rápidamente en el caos del cuarto.
Los ojos de Valentina se agrandan y en su interior la angustia y la esperanza luchan por prevalecer. No olvides, Valentina, le advierte la sombra. Lo que está dentro de ti puede salir, y solo tú decides. La tensión crece a medida que la figura desconocida avanza, y Valentina siente que el tiempo se detiene. ¿Ayudará a este extraño y se arriesgará a descubrir la terrible verdad del espejo? ¿O se aferrará a sus peores miedos? La oscuridad palpita y la decisión la ahoga en terror. ¿Qué harás?, pregunta en su mente la sombra. Pero el futuro se ve más incierto de lo que jamás imaginó. En un instante, todo lo que conoce puede cambiar. Las sombras se agudizan y un grito sordo de la imagen del espejo envuelve la habitación, mientras Valentina se enfrenta a una nueva elección que podría sellar no solo su destino, sino el de su hija. ¿Está lista para abrir la puerta al horror de un pasado reclamado? La figura desconocida se adentra en la habitación, su rostro iluminado por la tenue luz del espejo que parece devorar cada sombra. «Por favor, ayúdame», repite, con una voz mezcla de temor y desesperación. Sus ojos, casi desorbitados, recorren de un lado a otro como si buscase algo o alguien que ya no está allí. Valentina siente un tirón en su corazón. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?», pregunta, incapaz de apartar la mirada del extraño. La sombra en el espejo parece celebrarlo. Su risa burlona despliega un eco escalofriante. Soy Martín. Se me escapó, al otro lado», responde el hombre, llenando el cuarto con su sudor frío. Su voz quebrada la asfixia más que la amenaza que representa la sombra. «Ellos vienen por mí, por todos los que no han tenido el valor de enfrentar lo que hicieron». El pánico crece en Valentina. La historia de los pactos de su familia, esos oscuros secretos que su madre le había contado de niña, regresan con la fuerza de un huracán. El espejo, el reflejo y el pasado reprimido comienzan a entrelazarse, haciéndola sentir atrapada en una telaraña de miedo y culpa. Sofía, aún paralizada, se aferra a la pierna de su madre. «Mamá, vamos a ayudarlo», pregunta la pequeña, con la confianza de que su madre siempre sabrá qué hacer. La sombra del espejo susurra nuevamente, un murmullo que llena el ambiente de dudas. «No se puede ayudar a quienes ya han sido marcados», advierte. Valentina siente un escalofrío recorriendo su espalda. Era el miedo a descubrir la verdad más fuerte que el deseo de salvar a una vida perdida. «No puedes dejar que te atrape, Sofía», grita, volviéndose a su hija. «Esto es solo una ilusión, un truco del espejo». Pero el miedo en su propia voz traiciona su certeza. Martín, buscando ayuda, parece flotar entre la realidad y lo sobrenatural. «Has tenido decisiones que tomar, Valentina», dice el extraño, provocando que la angustia se acumulase en su pecho como un peso insoportable. «No fue solo mi alma la que decidiste ignorar». Con cada palabra, el hombre revela cicatrices que no son suyas, sino de una familia que ha permitido que las sombras las consuman. La figura en el espejo empieza a distorsionarse, mostrando los rostros de aquellos que Valentina había decidido olvidar. «No eres diferente, Valentina. Tu propia oscuridad está a punto de salir, y también la de tu hija». Con cada frase de Martín, los ecos de las decisiones del pasado resuenan en su mente mientras la atmósfera se vuelve aún más opresiva. Las paredes parecen estrecharse a su alrededor. «No, no quiero esto», Valentina grita, pero la sombra solo se ríe. ¿Qué elegiste? ¿La verdad dolorosa o la oscuridad que te consume a ti y a los tuyos? Un zumbido inquietante resuena, y Valentina siente que la realidad se desdibuja, el espejo provocando una vibración de su propia vida. «No puedo dejar que esto le pase a Sofía», piensa, mientras la pequeña llora y mira a su madre con ojos llenos de miedo. Martín extiende su mano, temblando, pero es el reflejo en el espejo el que la atrapa. La figura detrás del cristal parece ahora una versión más siniestra de sí misma, burla y ruego al mismo tiempo. Valentina tiene que decidir. «Sofía, agárrate de mí», ordena con temor. «Debemos salir de aquí». Pero cuando se da la vuelta, el cuarto ya no es el mismo. La luz ha cambiado, las sombras han crecido.
Martín está atrapado, su rostro ahora distorsionado por el terror. «No te vayas, no, el espejo te llamará», grita, pero el eco se desvanece rápidamente. Valentina se siente abrumada, como si el tiempo estuviese en su contra. Las sombras en el espejo se ríen, un coro de voces que la llaman y la atrapan. El terror se hace más evidente, advirtiéndole a Valentina que su pasado no solo busca venganza, también quiere tomar vida. «¿Y si esta es la última vez que ves a Sofía?», susurra la sombra. La mente de Valentina se llena de imágenes rápidas y punzantes, cada una más horrorosa que la anterior. Todo depende de lo que elijas, Valentina. Su corazón se acelera, mientras se prepara para tomar la decisión que puede cambiarlo todo. El eco en su mente resuena. «¿Qué harás?». La tensión explota, y el espejo emite un resplandor amenazador, envolviendo la habitación en una luz deslumbrante. Un grito estridente resuena, pero esta vez es el de Sofía, y la cruda realidad la golpea. La luz del espejo se apaga abruptamente, acercándose un paso más hacia lo inevitable. ¿Qué ocurrirá cuando su próxima elección requiera un sacrificio que nunca imaginó estar dispuesta a pagar? La respuesta al horror acechante se encuentra al borde de un umbral que Valentina aún no se atreve a cruzar. ¡Grita!, su voz distorsionándose mientras retrocede hacia el espejo que parece pulsar con una energía propia. La sombra que lo acompaña se aproxima, deslizando sus dedos gélidos por el cristal, como queriendo alcanzar a Valentina y Sofía. En su mente, los recuerdos de las advertencias de su madre resuenan, ecos de una advertencia a la que nunca prestó atención. «La verdad siempre tiene un precio», decía, y ahora ese precio la acecha en cada esquina de su memoria. Valentina siente que el tiempo se fragmenta. Un mar de visiones la inunda, rostros perdidos en la penumbra, risas que se convierten en llantos, pactos sellados con sangre. Es un torbellino de imágenes y sentimientos que la hunden en un abismo de culpa y desesperación. «No puedo dejarte», Martín suplica, extendiendo su mano hacia ella con una mezcla de esperanza y miedo. «Lo que viene no te perdonará, no a ti ni a Sofía». La sombra detrás de él sonríe con un deleite macabro. «Habrá más almas que se perderán, susurros que jamás dejarán el espejismo de tu hogar. No podrás escapar de lo que eres, Valentina. Adivina, como si cada palabra atravesara su piel, llamando a su propia oscuridad». «¡Cállate!», grita Valentina, pero es un grito hueco. La verdad la golpea. No puede ignorar lo que ha ignorado toda su vida. La maldición de su linaje, esa oscura herencia que se ha transmitido, arrastra con fuerza como un mar embravecido. «No, no puedo perder a mi hija», murmura, tratando de convencerse. «Te estoy ofreciendo una oportunidad. Toma el camino de la redención», Martín insiste, pero su mirada perdida refleja la desesperanza de aquellos que hicieron pactos con el diablo. Valentina siente como la sombra se acerca, como un abismo que promete engullirlas a ambas. ¿Y si ella está marcada? ¿Y si no hay ninguna salida? Las palabras se deslizan por su mente como un veneno. «Es tu decisión, Valentina. Tu elección puede romper los ciclos, pero también puede encerrarlas en este tormento para siempre», pronuncia de nuevo la sombra, su voz atronando en el cuarto. El espejo empieza a temblar, una vibración que parece resonar con su propia angustia. «Solo tú puedes detenerlos», grita Martín, desesperado, retumbando en un eco que la hace vacilar. Un dilema se presenta ante ella: arriesgarlo todo por una vida que podría estar ya perdida, o aferrarse a Sofía y dejar que lo que fue se apodere de ellas. El espejo brilla de nuevo, y en el destello Valentina ve una imagen reflejada, ella misma, pero con una mirada de vacuidad, como si hubiera renunciado a su humanidad. «Madre», susurra Sofía, y su voz suena a un abismo. Las sombras comienzan a cerrarse sobre ellas, y la habitación tiembla. «Tu decisión», retumba la sombra, mientras la luz del espejo se vuelve cada vez más intensa. La frontera entre el mundo tangible y lo espectral se desdibuja. «¿Qué harás?».
y en ese instante un eco de risa siniestra se deja oír, como un viejo conocido burlándose del último suspiro de esperanza. La elección debe ser inminente. Ya no hay tiempo. ¿Se atreverá Valentina a enfrentarse a su pasado o dejará que la oscuridad consuma todo lo que ama? La tensión se corta en el aire y la respuesta se asoma, vibrando en las paredes de la habitación. Sin embargo, el horror acechante se alimenta de su indecisión, esperando a que el momento llegue. La decisión está al borde de ser tomada. El reloj del destino empieza a sonar, cada campanada acercándose a un clímax que podría cambiarlo todo. Sin embargo, en la penumbra, un nuevo giro de los acontecimientos se gesta, algo aún más oscuro que espera ser liberado. ¿Qué otro secreto del espejo está a punto de ser revelado? La luz del espejo estalló en 1000 destellos, cegando a Valentina por un instante. Sobresaltada, se encontraba frente a una visión oscura que desataba sus peores temores. La figura de Martín se desvanecía lentamente, llevándose consigo la esperanza de escapar. En su lugar, una multitud de sombras comenzó a gestarse, tomando formas que se retorcían y bailaban como si celebraran una macabra ceremonia. ¡Mamá, ayúdame! El grito de Sofía resonó con fuerza, un eco que atravesaba la densa oscuridad. Valentina, con las manos temblando, vio cómo la pequeña se encorvaba, atrapada entre el terror y la confusión, mientras la sombra en el espejo se iba acercando, lentamente engulléndola. «No, no, no», murmuraba Valentina, arrastrándose hacia su hija, pero la distancia entre ellas parecía ampliarse, como si el espacio se burlara de su desesperación. La risa de la sombra crecía, mezclándose con los lamentos de otros, almas perdidas que suplicaban por un salvador que nunca llegaría. «Debes decidir, Valentina», repitió la sombra, ahora más clara, su voz un susurro helado. «Lo que te he ofrecido es un camino a la libertad o a la condenación eterna». Valentina parpadeó, luchando por mantenerse firme. «No puedo dejar que esto le pase a Sofía», gritó, su corazón martillando con fuerza. La sombra sonrió, una mueca que rechinaba el alma. «A veces el amor es el mayor peso que llevas, pero sabes, la sangre siempre llama a la sangre». Un frío intenso la recorrió, recordando los secretos ocultos de su familia, aquellos que su madre había ocultado. Recordó las advertencias sobre el espejo, aquel objeto maldito que concedía deseos solamente a un precio terrible. «¿Está marcada?», se preguntó, angustiada por la posibilidad de que su hija ya estuviera atrapada en la misma red oscura que ella. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, extendió su mano. «Mamá, por favor», su voz se quebraba, buscando consuelo en la única persona que podría ayudarla. Valentina vio su reflejo, un rostro consumido y con miedo. A sus espaldas, sombras danzantes reían dorlonamente, alzando sus garras hacia Sofía. En ese oscuro fondo, Valentina sintió que había llegado el momento de afrontar la verdad. «No puedo permitir que se lleven a mi hija», susurró, con una determinación amarga. «No puedo ser como ellos». En un instante de claridad, tomó la mano de Sofía. El contacto la ancló en la presente realidad. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas». La sombra retrocedió. Su sonrisa ahora se torció en una mueca de rabia. «Si eliges la muerte, así será. Ambos pagarán el precio», gritó, su voz resonando alrededor como un tambor de guerra. La habitación comenzó a temblar. Los espejos se quebraban, cada fragmento arrojando destellos de una realidad alterna, mostrando visiones de un linaje maldito que se extendía por generaciones. Valentina entrecerró los ojos, incapaz de discernir qué era verdad y qué era ilusión. «¿Qué debo hacer?», pensó, mientras la angustia se desbordaba en su pecho. De repente sintió un tirón en el brazo. Sofía la miraba, dejando claro que su destino estaba entrelazado. «Mamá, no les des poder, no les des el control». Las palabras, aunque frágiles, eran un recordatorio de la esperanza que aún persistía en medio de la tormenta. Valentina respiró hondo y se enfrentó al espejo. «No aceptaré más tus condiciones. No más», gritó, su voz resonando con la fuerza de una madre dispuesta a luchar por lo que amaba. Pero la sombra no cedería tan fácilmente. El aire se espesó,
llenándose de un aroma acre, como si la muerte se asomara a su puerta, lista para engullirlas. La habitación giraba, el espejo resonaba con un eco sordo, prometiendo lo que Valentina había temido toda su vida, una elección aterradora. Cuando las últimas palabras de su grito se extinguieron en el aire, el reflejo en el espejo comenzó a alterarse. Rápidamente comenzaron a aparecer figuras encadenadas, rostros conocidos, y entre ellos el de su madre. Cada uno miraba a Valentina con una mezcla de tristeza y advertencia. «Detente, esto no es un juego», aulló la sombra con furia, al tiempo que las figuras estridentes del espejo comenzaron a elevarse hacia ellas. La risa siniestra resonaba, pero Valentina no se dejaría dominar. Se aferró a Sofía y en medio de aquel caos vio el camino hacia la redención. Pero, ¿a qué costo? Sin embargo, justo cuando la decisión parecía vislumbrarse, un nuevo destello emergió del espejo, revelando algo que cambiaría todo. Un secreto que si se desataba podría alterar la realidad misma en la que vivían. «¿Qué es eso?», musitó Valentina, la ansiedad pulsando en su pecho. Debían prepararse. El verdadero horror estaba por venir. Solo quedaba una pregunta en el aire, agazapada entre ellas. ¿Podría enfrentar no solo sus propios demonios, sino el oscuro legado que acechaba en el espejo? Las figuras en el espejo comenzaron a cobrar vida, las sombras retorcidas formando rostros que Valentina había reconocido incluso en sus peores pesadillas. Cada expresión era un grito silenciado, un eco de advertencias olvidadas. Su madre, con ojos tristes y dulces que parecían suplicar, se asomaba entre la bruma. «Mamá», susurró Valentina, sintiendo que el terror la envolvía. «¿Qué debo hacer?». Pero no hubo respuesta, solo el crujir de los espejos y las risas burlonas de la sombra. Sofía, temblorosa, se aferró a su brazo, mirando la terrible escena con una mezcla de confusión y miedo. «¿Por qué están ahí, mamá? ¿Quiénes son?». Su voz era un hilo frágil en medio del caos. «No lo sé, Sofía», respondió Valentina con angustia, «pero debemos encontrar la manera de salir de aquí». La sombra, ahora más tangible, parecía disfrutar de su desesperación. «Las almas están atadas al espejo, Valentina, como tú lo estarás si no decides pronto. Puedes liberarlas o ser libre tú misma». Desde el fondo del espejo, el rostro de la madre de Valentina se iluminó brevemente, como si buscara hacer contacto. «No caigas, no caigas», susurró, pero el mensaje desapareció con el eco de las carcajadas de la sombra. Valentina luchaba con su propia incertidumbre. El legado familiar que había intentado ignorar desde hacía años ahora resurgía con más fuerza que nunca. Había elegido no creer en las advertencias, en los relatos de espíritus que atormentaban a los miembros de su familia. Pero ahora el miedo era real, y sus propias decisiones la habían llevado a este punto. «Ella no es parte de esto», exclamó, viendo a Sofía luchando contra el terror que la rodeaba. «No me importa lo que pase, no te dejaré aquí». Cada palabra era un esfuerzo, un intento de anclar su realidad frente a la creciente tormenta de horror que amenazaba con devorarlas. «¿Seguridad o sacrificio?», replicó la sombra, ahora levantando una mano siniestra hacia Sofía. «Tus opciones son simples. Uno de ustedes deberá ceder, pero eligiendo sellarás el destino de ambas». El corazón de Valentina se aceleró. «No voy a dejar a mi hija, nunca lo haré». La voz de la madre de Valentina volvió a resonar débilmente, instándola a recordar la historia olvidada de su linaje, de los sacrificios realizados y las almas perdidas. «Recuerda el amuleto», murmuró Sofía a su oído. «El que encontramos en la casa de la abuela puede que funcione». Valentina se dio cuenta de que su madre le había legado más que sombras. La historia de su familia había estado impregnada de poder, de artefactos que podían desafiar lo imposible. Sin pensar demasiado, rasgó su blusa con movimientos frenéticos,
buscando el amuleto que sabía que había guardado cerca de su corazón. La sombra, ahora viendo su reacción, se detuvo. Detén eso. El amuleto no te salvará, a menos que estés dispuesta a perderlo todo. Sofía miró a su madre con determinación, la esperanza recuperándose entre sus ojos, al igual de su voz. Mamá, hazlo, confía en nosotros. Valentina, con el amuleto temblando en su mano, sintió cómo la sala temblaba. Cada latido de su corazón resonaba en el aire, atrayendo la atención de las sombras. La decisión se cernía sobre ellas como una presión insoportable. Por favor, dame la fuerza, rogó Valentina en voz baja, aferrándose al amuleto, mientras las sombras comenzaban a reunirse en torno a ellas. Un viento helado sopló, casi despojando la fuerza del amuleto de las manos de Valentina. Las sombras aullaban, rabiosas, como si supieran que algo había cambiado. ¡Hazlo! ¡No hay tiempo!, gritó Sofía, y el eco de su voz fue el empujón que Valentina necesitaba. Un destello de luz emergió del amuleto, iluminando el entorno y empujando a las sombras hacia atrás. Pero en ese instante se dio cuenta de que el verdadero terror no solo era la sombra, sino la revelación del sacrificio por venir. «¡Apártalo, Sofía!», aulló. Cuando la luz se intensificó, una explosión de sombras se precipitó hacia ellas. Valentina comprendía que sus decisiones pasadas eran solo el comienzo. Un nuevo terror acechaba en las esquinas de su mente, una nueva verdad que amenazaba con desvelarse. «¿Qué hemos desatado?», preguntó Sofía, mientras se aferraban la una a la otra, temerosas de lo que vendría. La luz del amuleto envolvía la habitación, pero no estaba sola. Había algo más ahí, algo que se movía con intenciones oscuras. La habitación dejó de girar, pero el peligro no se había ido, más bien se había intensificado. «Lo hemos despertado», susurró Valentina, sintiendo que el horror verdadero se aproximaba. ¿Podrán enfrentarlo o sus decisiones sellarán su destino para siempre? Valentina respiró hondo, mientras la luz del amuleto irradiaba un resplandor encandilado, desterrando por un momento a las sombras ansiosas. Aún sentía las miradas de aquellos que una vez fueron sus seres queridos, atrapados detrás del espejo, sus ojos reflejando la tristeza de una eternidad perdida. Pero no había tiempo para la duda. Su instinto maternal la guiaba a proteger a Sofía a toda costa. «Debemos usar el amuleto, Sofía. Es nuestra única esperanza», dijo, su voz firme, aunque su corazón latía deshucado. La pequeña asintió, respirando entrecortadamente. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, un unísono de desesperación y rabia. «Creen que eso les salvará. Son solo sombras de un pasado que jamás podrán borrar», resonó la voz de la sombra, su tono burlesco el viento que removía los pelos en la nuca de Valentina. Un nuevo aura de desafío la invadió. «Tu tiempo ha pasado», gritó, alzando el amuleto, un símbolo de la valentía que florecía en cada fibra de su ser. «Yo elijo enfrentar mi verdad. Esta vez no seré una víctima». Con un estallido cegador, el amuleto resonó con un eco desconocido, un canto ancestral destinado a romper cadenas invisibles. La luz se convirtió en un vórtice, absorbiendo a las sombras gritando hacia la oscuridad. Sofía, aún aferrada a su madre, vio cómo lo que había sido su hogar se desmoronaba, pero las figuras del espejo comenzaban a disiparse, liberándose de la prisión. «¡Mamá, mira!», exclamó Sofía, señalando con emoción y miedo. La luz del amuleto parecía conectarse con cada alma atrapada, desenredando finos hilos de oscuridad que hasta ahora habían sido invisibles. Una a una, las figuras comenzaban a cobrar vida, gritos de angustia transformándose en susurros de agradecimiento. «No más pactos», dijo Valentina, su voz ahora resonando con autoridad. «No más sacrificios, no más secretos». La sombra frente a ellas, ahora menguante, crujía con furia ante sus palabras. Sofía sonrió a su madre. «Lo logramos, mamá». Pero Valentina sabía que otras entidades podían acechar, incluso en la victoria. Con un último grito de rabia, la sombra se abalanzó, intentando resistir la luz, aún esperando recuperar lo que había sembrado. «Como su madre, una heredad manchada por el horror que nunca olvidará», escupió, mientras se desvanecía lentamente. «Elige el amor, Valentina. Siempre elige el amor», resonó la voz de su madre en el eco del espejo. Las palabras se abrieron paso en su mente, y Valentina se sintió llena de determinación. La habitación comenzó a cambiar, las sombras en el espejo se deshacían, y el aire se sentía más ligero. Las figuras liberadas susurraban su agradecimiento, mientras se desvanecían, llevándose consigo años de tormento. Valentina, sintiendo que su propio miedo se disipaba, finalmente entendió, el amor que había puesto en su hija era un faro más poderoso que cualquier oscuridad.
Con el amuleto brillando en su mano, Valentina dio un último vistazo al espejo, sintiendo el peso de su historia. Nunca más estaré atada a este pasado. Soy la madre de Sofía, y nada me quitará eso. Con una decisión firme, rompió la conexión que quedaba, sellando la puerta de sus recuerdos en una clave de luz. La habitación se iluminó, y la sombra, al fin, se desvaneció por completo, dejando tras de sí un silencio sereno. Valentina y Sofía se miraron, el amor en sus ojos llevando un mensaje que trascendía el horror que habían enfrentado juntas. «Estamos a salvo, hermosa», le dijo Valentina, abrazando a su hija, sintiendo que por fin todo el peso del miedo que había cargado se despojaba de su alma. Desde esa noche, el hogar de Tres Cruces ya no sería el mismo, pero ahora estaba hecho para el amor, no para el terror. Al salir de esa experiencia, Valentina supo que aunque el pasado siempre sería parte de ella, era la luz de su hija la que la guiaría a un futuro lleno de esperanza. No había necesidad de mirar atrás.